¿Has sentido en algún momento de tu vida que no tenías algún rumbo, alguna dirección? ¿Te has preguntado a imagen de qué fui creado? Bueno, hoy día quiero compartir contigo un tema muy importante, un tema que estoy seguro te va a ayudar mucho a crecer espiritualmente, a avanzar y a seguir mirando adelante y al frente. Así que acompáñame. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla, dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hasta allí. Mira, puedes ver aquí en este pasaje un mensaje muy especial, un mensaje muy importante. Y hay algunos aspectos que debemos resaltar sobre este punto, que quiero compartir en esta hora contigo. El primer punto que queremos resaltar aquí se encuentra en primer lugar en cuanto a la pluralidad dentro de la deidad. Tú te preguntarás, ¿a qué te refieres con el tema de la pluralidad dentro de la deidad? Bueno, si tú te das cuenta, por ejemplo, en el verso 27 dice, y creó Dios, mire esa palabra, y creó Dios. Ahora, en español para nosotros es muy sencillo, porque nosotros miramos aquí y decimos, bueno, tanto Dios como la palabra crear, creó, está en singular. Y sí, en efecto, nosotros en español podríamos decir, en efecto, sí, está en singular, pero en hebreo pasa algo muy diferente. La palabra Dios, ¿sí? La palabra Dios no está en singular, la palabra Dios está en plural, porque la palabra es Elohim, mientras que la palabra creó está en singular. Ahora, esto es muy interesante, porque, por ejemplo, cuando yo hablo, yo puedo decir, él crea, ¿no? O Juan crea, por ejemplo, ¿no? Pero yo no digo Juan y su amigo crea, no. Yo digo Juan y su amigo crean, porque los dos participan de la acción. Entonces, a lo que me refiero es que yo no combino en mi español singular con plural. Y lo mismo sucede en realidad dentro del idioma original, dentro del hebreo. Pero en el pensamiento hebreo, esta estructura de poder unir singular con plural nos hace ver algo muy importante. Nos hace ver que en efecto dentro de la deidad no hay una solamente singularidad, hay pluralidad. Y tú te preguntarás, ¿y a qué te refieres con el tema de la pluralidad? Bueno, esto es un asunto muy importante porque si hablamos de la pluralidad, estamos hablando entonces de que dentro de Dios, ¿sí? Dentro de Dios, por expresarlo de esa forma, la deidad, ¿sí? Se encuentra compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro, este verso no lo está diciendo. Este verso no está indicando ahí hay Padre, Hijo, Espíritu Santo. Claro, definitivamente que no, no lo está diciendo. Pero sí nos está mencionando de que dentro de la deidad hay pluralidad. Ahora, gracias a Dios tenemos a la misma Biblia que nos va a explicar posteriormente que en efecto hay Dios Padre, hay Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y tú puedes mirar eso, por ejemplo, en Mateo capítulo 28, en el verso 19, y mirar ahí en la gran fórmula de la gran comisión cómo está ahí Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, claro, por eso te decía de que aquí en Génesis capítulo 1, 26 hasta el 28, especialmente en el 27, vas a encontrar que se está refiriendo aquí a que hay pluralidad. Por lo tanto, desde el Antiguo Testamento ya puedes observar de que hay indicios de la pluralidad en la deidad. Es decir, tres en uno. Sabes, esto de la pluralidad realmente es muy interesante porque tú podrías decir, ¿y eso a mí en qué me ayuda? ¿Eso en qué me ayuda a poder conocer acerca de esto? Bueno, quiero decirte de que cuando vamos ya al análisis bíblico en general, puedes encontrar, por ejemplo, a Dios Padre actuando de una forma, a Dios el Hijo viniendo a esta tierra
para poder obrar en favor de la salvación de su creación. Y tú puedes ver, por ejemplo, al Padre ahí cuidando siempre de su creación, sosteniendo su creación. Y cuando tú ves al Espíritu Santo, tú puedes ver ahí a Dios también actuando en el corazón de una u otra persona. Ahora, cuando hablamos de esto, ojo, quiero aclarar que no son modos de Dios. Es decir, Dios en diferentes versiones, el mismo Dios en diferentes versiones. Por si acaso no es así. Son tres diferentes personas separadas cada una, es decir, individuales. Cuando digo separadas no me refiero a que no estén unidas, por si acaso. Están unidas, completamente unidas, solo que son individuales. Son personas que actúan en favor de la humanidad, en favor de la salvación. Así que cuando tú mires la palabra de Dios, recuerda que hay un Dios maravilloso, hay un Dios que te ama. Y tú podrías pensar y decirme en este momento, oye, pero ¿no dijiste de que son tres? Y sí, son tres, pero no podemos decir son tres dioses. Y tú me podrías decir nuevamente, pero no entiendo, tú me acabas de decir que son tres. Bueno, ahí está la maravilla de poder decir de que nosotros tenemos una mente limitada, que no podemos comprender ya estos asuntos. Pero tranquilo, no te preocupes, porque al final de cuentas tú tienes que saber que Dios está obrando en favor de tu salvación, mi querido amigo. Vamos con el siguiente punto. Ahora mira, sabes, cuando hice este análisis bíblico, yo me enfoqué especialmente en el versículo 27. Y aquí la expresión, y creó Dios al hombre. Ahora mira esa expresión tan preciosa, porque ahí aparece la palabra Dios creó. Ya vamos a dejar de lado el tema de la pluralidad. Ahora vamos al tema de la palabra crear. Yo quiero que tú te des cuenta de que dentro del verso 27, por ejemplo, tú vas a encontrar la palabra crear hasta 3 veces. Como en 3 oraciones, ¿sí? 3 oraciones, la palabra se repite. Bará en la primera oración, en la segunda oración nuevamente bará y en la tercera oración nuevamente bará. ¡Wow! ¿Qué te dice eso? Eso te dice algo muy importante, que el creador de manera muy especial de la humanidad no es otro que el mismo Dios. Ahora, yo quiero que vayamos también un poquito más allá, porque la palabra aquí para crear es la palabra bará. Y esta palabra bará realmente es muy preciosa, muy interesante, porque nos habla de una acción que en la Biblia, este verbo únicamente es aplicado a la actividad creadora de Dios. No hay otro más que pueda realizar bará. Es decir, tú y yo y cualquier otra persona no podemos bará. Podemos crear de repente una silla, podemos crear un mueble, ¿sí? Y en el español vamos a usar la misma palabra, crear. Pero es interesante que en el hebreo no es la misma palabra. Esta palabra, bará, es únicamente aplicada a Dios. Y sabes, cuando analizamos un poquito más esta palabra, este crear es un crear de la nada. Es un crear que solamente Dios puede hacer. Es un crear que Dios hace de manera incluso de la nada, ex nihilo, ¿no? Es una expresión ahí muy interesante, pero eso es lo maravilloso. Ahora, tú podrías decir, ¿y esto también de qué forma me ayuda? ¿De qué manera puede a mí realmente hacerme ver que esto es importante en mi vida? Bueno, mira, cuando tú y yo observamos la palabra bará, crear, entonces podemos darnos cuenta de que el Dios que tenemos es un Dios realmente poderoso, es un Dios que te ama, es un Dios que me ama y que el Dios de los cielos, el Dios que nos ama, es realmente un Dios que puede crear de la nada. Ahora mira, imagínate, si Dios puede crear de la nada, eso significa que Él tiene un poder inimaginable y lo que para nosotros muchas veces es imposible, para Dios puede ser posible. Entonces yo te preguntaría, ¿por qué tendrías que desconfiar de Dios incluso en los momentos más difíciles de tu vida? Sigue confiando en Él, porque Él puede crear, obrar un milagro poderoso en ti. Ahora, yo no sé si de repente estés atravesando un problema familiar, un problema económico, o de repente
estés atravesando un asunto emocional muy fuerte, pero déjame decirte que Dios incluso tiene el poder para crear un corazón nuevo en tu vida. Así que sigue confiando en el Señor y recuerda, Dios es el único que puede vará, es el único que puede crear de la nada, de lo que ya no hay, Dios puede hacer que vuelva a existir. Así que sigue confiando en Dios y sigue amándolo a Él con todo tu corazón. Vamos a la tercera parte. Sabes, en la tercera parte de este estudio, ahora tenemos la siguiente expresión, cuando dice, y creó Dios al hombre. Ahora quiero centrarme en esa expresión, la palabra hombre. Sabes, la palabra hombre significa en el hebreo Adán. Y tú podrías decir, o sea, ¿se está refiriendo a Adán, a aquel que creó al primer hombre? Bueno, eso es donde queremos llegar. ¿A qué se refiere con la palabra Adán? Bueno, Adán significa en realidad ser humano, humanidad, ¿no? O también puede representar el nombre de Adán propiamente dicho, o en última instancia puede representar a la humanidad entera, la humanidad completa, al ser viviente, a aquel que Dios creó. Ahora, ¿por qué es importante poder analizar y poder conocer un poco acerca de esto? Bueno, cuando nosotros miramos a la palabra Adán, por ejemplo, entonces llegamos a una conclusión muy importante. ¿Por qué? Mira, en el verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ahí viene una pregunta muy importante. Cuando Dios crea al hombre a su imagen, ¿crea solamente a Adán, es decir, al varón, a su imagen? ¿Hay un énfasis aquí especialmente en el hombre, en el varón? ¿Se está refiriendo solamente a él, que él solamente posee su imagen y tiene derechos por encima y por sobre la mujer? Esto es muy importante de responder. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo analizamos este asunto, entonces nos vamos a dar cuenta que, bueno, en efecto, aquí la palabra Adán se está refiriendo a la humanidad. Y el texto es muy claro, porque incluso en la primera oración del versículo 27 dice, creó Dios al hombre. Y alguno podría decir, ya ve, ahí está hablando especialmente acerca del varón. Pero no, ya te dije, la palabra ahí es humanidad, no es varón. La palabra para varón es otro, es ish, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos una expresión para isha, es para mujer. Pero aquí aparece la palabra Adán, que es humanidad. Claro, también se refiere al nombre propio de Adán. Pero aquí hay una aclaración aún cuando nosotros vamos a la tercera oración, donde dice, es más, la segunda oración dice, a imagen de Dios los creó, o lo creó. Y luego dice, varón y hembra los creó. Ahora, qué interesante esa parte, porque allí es donde se hace incluso aún más claro que Dios cuando crea al hombre, es decir, cuando le da su imagen, no solamente se la da al varón, sino que también se la da a la mujer. Por lo tanto, aquí hay algo muy importante que resaltar. Tanto el varón como la mujer, ambos al ser creados en el sexto día de la creación, ambos recibieron la imagen de Dios. Ahora, tú podrías decir, pero ¿y esto por qué es importante para mí? Bueno, sabes, en aquellos tiempos creo que era muy relevante y aunque quizá muchos ignoraban este concepto, porque la mujer muchas veces era maltratada, no era apreciada. Y puede ser que incluso también hoy en nuestros tiempos estemos viviendo también algo muy similar, que la mujer de repente no esté recibiendo el honor y la honra que ella merece. Al contrario, la mujer debe recibir en un tema de respeto, de dignidad, ser reconocida como que también ha recibido la imagen de Dios. Y ahora eso nos va a llevar al siguiente punto, ¿no? Y me vas a preguntar, entonces, ¿qué cosa es la imagen de Dios? Bueno, tranquilo, eso va a ser el último punto. Pero antes quiero decirte algo muy importante. Mira, tú has sido, tú has sido creado, creada a la imagen de Dios. Por lo tanto, tienes que seguir confiando en lo que Dios va a hacer en tu vida. Si de repente tú eres dama
y has pensado de que tú no eres importante para Dios, déjame decirte que tú eres muy, muy importante para Él. Tienes que confiar en Él con todo tu corazón y creer las cosas grandes y lindas que Dios va a hacer en ti. Seas una joven mujer o ya tengas algunos años de experiencia, tú sigue confiando en el Señor porque Dios te ama grande y profundamente, porque tú también, querida hermana, y bueno, también el varón, pero sobre todo tú, querida hermana, has sido creada a imagen de Dios. Que Dios te bendiga. Y bueno, con eso vamos a la cuarta y última parte. Bueno, ya se me estaba llegando la noche, así que ahora vamos a la última, bueno, no la última, aún es la cuarta parte, de la penúltima parte de este punto, de este tema tan importante. Ahora, ¿sabes? Miremos lo que encontramos en esa parte ligada a la creación del hombre y de la mujer, ambos a imagen de Dios. Mira, este aspecto considero que es muy, muy importante porque aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Y a qué se refiere con la imagen de Dios? Bueno, en este aspecto quisiera resaltar en primer lugar lo siguiente, porque alguno podría decir, pero ¿acaso Dios entonces creó al ser humano con las mismas capacidades divinas? ¿A qué se refiere el hecho de la creación del hombre y la mujer a imagen de Dios? Bueno, en primer lugar quisiera resaltar, por ejemplo, lo que dice el verso 26, en primer lugar cuando dice, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, ¿no? Y mira qué interesante, o sea, la palabra señorear, la palabra administrar, de poder, es decir, ser un mayordomo de esta tierra y tener no un dominio esclavizador, sino poder ser un administrador y tener un buen relacionamiento con toda la creación de Dios. Ahora mira, este aspecto es muy importante porque entonces nos está resaltando de que dentro de las cualidades con las que Dios crea al ser humano en cuanto a su imagen, tiene que ver también con esta parte de la administración. Ahora, qué fundamental si nosotros también analizamos este asunto, porque allí entonces Dios nos está confiriendo una actividad también muy importante y a la vez una cualidad vital de un buen relacionamiento con toda su creación. Ahora, por otro lado, por ejemplo, cuando nosotros miramos a la deidad, y nosotros miramos el verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, está viéndose allí, por ejemplo, un acuerdo divino de cómo Dios incluso se reúne como deidad para poder conversar sobre aquellos puntos, aquellos asuntos que van a resolver y que van a desarrollar. Qué interesante. Entonces, mira, podemos sacar del pasaje mismo, ¿sí? Porque podríamos comenzar a analizar muchos más pasajes, la verdad, y poder comenzar a comparar y ver en qué consiste la imagen de Dios. Pero en primer lugar quiero resaltar lo que el pasaje está diciendo, porque entonces el pasaje nos está mencionando que la imagen que Dios puso en el ser humano, en primer lugar tenía que ver con una capacidad de poder administrar, de poder cuidar, de poder tener ese sojuzgar, ese gobierno sobre este mundo, pero no esclavizándolo. Y qué responsabilidad tan grande entonces que tenemos allí nosotros, porque así como Dios es el rey, el soberano, el gobernador de todo el universo, Dios nos confirió a nosotros esa misma capacidad para poder cuidar de esa tierra. Ahora, allí viene una pregunta muy importante, ¿no? ¿Cuánto de esa función hoy por hoy nosotros estamos también cumpliendo? Bueno, y como segundo lugar, lo que mencioné hace un momento, al mirar aquí el verso 26, por ejemplo, encontramos la acción creadora de Dios y sobre todo ese concilio divino donde hacen el diálogo para poder realizar la creación del hombre. En ese sentido, podríamos también tomar ese aspecto para decir, en efecto, de que la imagen de Dios también se aplica con relación al tema de cómo vivimos nosotros como seres humanos en comunidad. En primer lugar, con nuestros semejantes. En segundo lugar, con la creación de Dios. Y en tercer lugar, con Dios mismo. Ahora mira estos aspectos muy interesantes que de repente quizá hemos pasado por desapercibido en algún momento.
pero Dios nos llama a poder tener ese buen relacionamiento en estas dimensiones, en poder cuidar la creación, un buen relacionamiento con la creación, en segundo lugar un buen relacionamiento con Dios mismo y también con nuestros semejantes. Así que este es un aspecto muy vital que nosotros no podemos olvidar. Ahora tú te preguntarás, ¿y esto en qué me ayuda a poder conocerlo? Bueno, la verdad es que como te dije hace un momento, podemos resaltar algunos detalles más, como incluso el tema del aspecto físico que nosotros también como seres humanos tenemos por parte de Dios, el aspecto espiritual, el aspecto moral sobre todo, en los cuales hay evidencia bíblica. No quisiera entrar en este momento, en ese punto, el cual podremos hablar en otro momento, pero yo te pregunto, y quisiera responder eso, ¿de qué manera esto nos ayuda? Bueno, lo que podría decirte entonces es que nosotros al mirar el pasaje de Génesis 1 a 27, podemos reconocer la importancia de poder tener siempre un buen relacionamiento con la creación de Dios, un buen relacionamiento entre nosotros como seres humanos, también como creación de Dios, pero creados a imagen suya. Y en tercer lugar, un buen relacionamiento sobre todo con nuestro Dios. Así que son aspectos muy importantes que considero que tú y yo no debemos olvidar. Bien, ahora vamos a la última parte de este estudio. Y la última parte de este estudio tiene que ver especialmente con lo que dice en Génesis 1, tanto el 26 como el verso 28. La palabra de Dios dice lo siguiente. Por ejemplo, voy a leer esta parte. Mira, cuando dice: y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mira esa expresión, todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y ahora mira también la expresión en el verso 28 cuando dice: y los bendijo Dios, les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread, nuevamente, ¿no?, los peces del mar, en las aves de los cielos, y mira esa expresión una vez más, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, había un dominio muy pleno, tanto por todos los animales, y es interesante cómo nuevamente se resalta el dominio sobre los animales que se arrastran sobre la tierra. Ahora, desde mi punto de vista, este es un detalle que no podemos pasar por alto, porque cuando nosotros miramos Génesis capítulo 3, encontramos más bien allí el detalle en el que el ser humano, tanto Eva como Adán, ahora están haciendo que la serpiente de alguna forma esté por encima de ellos. Ahora esto es vital porque sabemos muy bien que la serpiente, ¿no?, es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, representa justamente este ser maligno. Ahora, en otras palabras, cuando Dios crea al ser humano, lo crea un ser moral, un ser justo, un ser incluso por encima del enemigo, con cualidades incluso maravillosas por encima del enemigo. Pero cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, escuchan la voz de la serpiente, le confieren ese poder a la serpiente. Bueno, estoy hablando en el sentido de conferir la superioridad sobre la raza humana, sobre el ser humano mismo. Entonces, eso es algo muy terrible, porque tanto el versículo 26 como el 28 resaltan que incluso el ser humano, cuando fue creado, estaba muy por encima de los animales que se arrastran sobre la tierra, sobre la serpiente. Pero ahora en el verso 3 encontramos una situación completamente terrible, caótica. Y tú te preguntarás, ¿y eso ahora, a mí como ser humano, en qué me ayuda a conocerlo? ¿Por qué es importante eso para mí? Bueno, yo te digo eso porque si tú puedes complementar esto con lo que aparece en Génesis capítulo 3, en el versículo 15, a lo que los teólogos llaman el protoevangelio. Yo solamente quiero tomar una partecita cuando dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, le decía la serpiente, ¿no? Y luego dice acá: y tú le herirás en el calcañar. Cuando nosotros analizamos Génesis 3:15, estamos encontrando el protoevangelio, es decir, la victoria de Cristo sobre Satanás.
la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mar, sobre el enemigo, sobre el llanto, el dolor, el clamor, el sufrimiento. Entonces, mira, qué maravillosa promesa, porque en una primera instancia, cuando el hombre fue creado a imagen de Dios, estaba muy por encima de la serpiente. Pero en Génesis 3 vemos que ahora la situación cambió y uno podría decir entonces todo está perdido. Pero ahí aparece Génesis 3:15 haciéndonos recordar que hay una promesa maravillosa. A pesar de que el ser humano en algún momento tiró por la borda todo lo que Dios había hecho por él. La imagen de Dios con la que el hombre fue creado, con la entrada del pecado, comenzó a lamentablemente degradarse cada vez más y más. Sin embargo, ahí está la maravillosa promesa de restauración que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús. Muy bien, querido amigo, ese ha sido todo el estudio que hoy quería mostrarte en este momento. Espero que hayas disfrutado de estos aspectos. Hazme saber si de repente hay algún asunto que crees que me olvidé. Lo voy a reconocer con mucho gusto ahí abajo en los comentarios de este video. Y sabes, que siga apasionándonos cada vez más el estudio de la palabra de Dios, que podamos seguir creyendo en ese mensaje tan especial que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de su palabra. Un grande abrazo, un saludo muy especial desde aquí, desde la ciudad de New Jersey, Estados Unidos. Que Dios te bendiga.